Dios le bendiga y Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar con ustedes compartiendo en este hermoso día desde mi amado hogar. Le damos la bienvenida. Felicitamos a todas aquellas personas por este nuevo año, esperando que este nuevo año traiga salvación, misericordia y bendición de Dios a sus vidas. Y que el propósito principal en este año sea buscar a Dios. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado y hay que llamarlo en cuanto esté cercano, porque ya mismo la iglesia partirá de este mundo y será levantada en gloria y recibirá el galardón y la vida eterna. Estamos luchando cada día y batallando con las almas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda potestad que se levante en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, revestido de la armadura de Dios y ceñido nuestro cuerpo con el apresto del evangelio y la fe, que es el escudo, y la palabra de Dios, que es la espada, para pelear esta batalla y correr esta carrera de manera que obtengamos el premio y el galardón. Y esta carrera hay que correrla legítimamente. Así que le saludamos de una manera especial y le damos la bienvenida a nuestro hogar. Hoy vamos a estar tocando el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a darle lectura del verso 13, 14, 15. Y luego vamos a estar tocando otros versículos bíblicos. Así que dice la poderosa palabra de Dios en el verso 13 del capítulo 7 de Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. El verso 15: guardaos, esto es una advertencia de Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre Santo, Dios eterno, Dios de poder, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites de expresar tu palabra. Tu palabra viva y eficaz, más cortante, con una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, va a ser predicada en esta hora. Te pedimos, Señor Dios mío, que tú nos des el discernimiento y la interpretación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia. Te pedimos que tú seas glorificado, Dios mío. El propósito, que tú seas glorificado en la palabra, Dios mío. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación, no solamente de nosotros, sino de todo aquel que nos escucha. Que esta palabra halle cabida en nuestra vida, en nuestro corazón, y que la pongamos en obra, en acción, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifique de una manera especial, y a cada hermano, a cada persona que esté viendo este video, pueda ser impactado por el poder de tu palabra, Dios mío. Y este día, Dios mío, haya un cambio en su vida. Y esta palabra que no retorna atrás vacía, sabemos que va a hacer el trabajo por la que ha sido enviada y sacará aquello y pondrá tu voluntad en cada vida, en cada alma que escucha esta palabra. Si hay algo que quiere estorbar de que tu palabra sea sembrada en la vida de cada uno de nosotros y puesta por obra, te pido, Dios mío, que tú tomes el control. Atamos al hombre fuerte y toda opresión en los aires, y predicamos tu palabra con la libertad con que tú nos tienes acostumbrados. En el nombre
que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y la advertencia, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. El apóstol Pablo, en la carta de Timoteo, 1 Timoteo 4:1, exhorta a Timoteo diciendo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pedro dice en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 1, habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Necesitamos más que nunca, más que todas las cosas en la vida, más que un año que pasó, más que un año que viene, más que un año que esperamos tantas cosas buenas, pero también tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, porque si queremos que nuestro año sea mejor, necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos tener a Cristo en nuestro hogar. Necesitamos una relación con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. En estos tiempos que estamos viviendo, si el año que pasó logramos ver tantas aberraciones, y cuando hablo de aberraciones no es fuera de la casa de Dios, no es de los perdidos, no es de los inconversos, no es de los pecadores, es de aquellos que profesan ser hijos de Dios y aquellas cosas que se quieren introducir en el camino del evangelio a la vida de cada ser humano que está buscando la vida eterna. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos ayuda a escudriñar los espíritus, a ver cuál es de Dios y cuál verdaderamente anda con la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos, como dijo Jesús en el verso 15 del capítulo 7 de Mateo, y guardarnos de los falsos profetas. Hoy estamos viendo multitudes de personas corriendo detrás de las profecías. Y hay profecía que trae su dulce. Hay profecía que vienen por el camino de la puerta estrecha, de la puerta ancha. Hay una profecía que viene de parte de estos falsos profetas para traerte liviandad a tu vida, para hacerte bien, para hacerte ver que tú estás haciendo las cosas bien y que estás haciendo todo correctamente, para hacerte el camino más fácil. Por eso, hermano, no hay mayor profecía que la que está escrita en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta palabra que está escrita aquí es la mayor profecía que puede ver en la vida y es la mayor profecía que debemos de seguir en nuestra vida para poder alcanzar la vida eterna, para poder ganar la batalla.
La Biblia dice que tenemos que someternos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. El enemigo no huye por profecía. El enemigo no huye por ministerio. El enemigo huye cuando hay un hombre y una mujer de Dios que viven para Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas y que están dispuestos en la valentía de aquel valiente que ha desafiado el reino de las tinieblas, aceptando a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y esa valentía produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el deseo de buscar a Dios en todo momento, el deseo de serle fiel a Dios, el deseo de vivir una vida consagrado a Dios, una vida limpia, una vida pura, una vida en santidad sin la cual nadie verá al Señor, una vida donde estemos nosotros de acuerdo, viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, la mayor profecía. Aquí usted la tiene, la Biblia, la mayor profecía está ahí escrito. Todo lo que va a acontecer está ahí escrito. Las cosas que están aconteciendo hoy en día están escritos en la mayor profecía que es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, cuídense o guárdese de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. El día de ayer en el desayuno espiritual creo que estuvimos hablando también de esto, de los falsos obreros, de los obreros fraudulentos, de los falsos apóstoles, de los ministros que dicen ser ministros de justicia, pero su fin es sus propias obras y todas estas cosas. Entonces tenemos que cuidarnos porque una de las señales es la mentira y el engaño. Así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, temo que sus sentidos se han extraviado la sincera fidelidad a Dios y eso es lo que está aconteciendo. Entonces esto es lo que nos está trayendo Jesús al plato del día de hoy. Que no nos dejemos engañar. Hoy por estos medios tenemos a hombres de Dios que traen la palabra, que traen el camino, que traen la puerta estrecha, que traen el camino angosto. Pero también tenemos en estos ambientes, en estas redes sociales, también tenemos hombres que se han desviado de la verdad. También tenemos personas que han corrompido el evangelio. También tenemos personas que no andan de acuerdo a la mayor profecía, que es la palabra de Dios. Entonces vienen a traerle al pueblo y a seducir al pueblo con un evangelio donde es el evangelio de la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Escuche bien. Dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Ve? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Entonces, esta puerta ancha y este camino espacioso lo están trayendo falsos maestros, porque también hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos hermanos. La Biblia habla acerca de esto. La mayor profecía te está dejando las cosas en claro, porque hay cosas que tú no vas a poder asimilar si usted no está lleno del poder de Dios, si usted no tiene la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice, y el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, y le dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando. Bien, escuchando. Dice la Biblia que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. Pero el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios, la mayor profecía, la profecía verdadera. El oír. Entonces dices aquí
En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Así como la fe viene por el oír la palabra buena, la sana doctrina, la palabra de Dios en boca de hombres llenos del poder de Dios, hombres que no han corrompido su corazón y su vida delante de la presencia de Dios. Así también estos hombres, si se corrompen, bien, disculpen que tuve que detener un poquito el video y editarlo, porque mi perro comenzó a ladrar porque había alguien a la parte afuera. Ok, nos quedamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice la poderosa palabra de Dios: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, usted tiene que tener cuidado con lo que usted escucha. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted escucha, a quién usted escucha. Por eso cuando usted tiene el Espíritu de Dios y cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios y usted tiene el discernimiento de espíritu, ese discernimiento de espíritu, amado hermano, es el que los ayuda a usted a saber cuando las cosas provienen de Dios y cuando las cosas provienen del mismo hombre. Acuérdese que el fin de los hombres, de los ministros que parecen ser ministros de justicia, pero el fin son sus obras, son personas que andan a través de la carne, no es guiado por el Espíritu. La Biblia nos dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Por eso todo lo que escuchamos aquí a través de las redes sociales y a todo el que le prestamos el oído a través de las redes sociales, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu para saber cuándo es Dios que está hablando, cuándo Dios habla o por quién Dios está hablando. Por eso necesitamos, hermano, una relación con Dios para que no seamos engañados. La gente está corriendo hoy en día atrás de las profecías y de las falsas profecías, hermano. Y la mayor profecía la tiene usted en sus manos, que es la palabra de Dios. Y el mayor profeta lo tiene usted en su vida, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y justicia, que es el que tiene la verdadera sana doctrina. Y usted me pregunta otra vez, hermano Herbert, pero ¿por qué usted dice la verdadera? ¿Qué hay? ¿Doctrinas que engañan? Sí, hay doctrinas que engañan. Por eso dice, escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que es lo que se está moviendo hoy en día en el ambiente espiritual. Por eso estamos viendo personas que una vez estuvieron en la sana doctrina, que una vez vivieron el Evangelio Santo y hoy en día están dejando todas esas cosas porque para ellos se han convertido en un yugo y en un peso, porque para poder cargar este Evangelio necesitamos estar llenos del Espíritu. Y cuando nos vaciamos del Espíritu, entonces es cuando esta palabra comienza a pesar en nuestras vidas. Y es un peligro cuando nos pesa esta palabra en nuestra vida, porque ahí es que vienen a susurrar a los oídos los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Ahí es cuando empezamos nosotros a decirle todas las cosas, bienvenidas sean. Pero cuando tenemos al Espíritu, el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón del hombre, pues el Espíritu te deja saber cuando las cosas provienen de Dios y cuando las cosas no provienen de Dios. Acuérdense, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Cuando vemos que una persona que estuvo en la fe, que creyó en Jesucristo, que vivió experiencias en la fe, que se guardó para Dios, que se conservó para Dios puro, como una iglesia sin mancha y sin arruga, que entendió cuando la palabra dice que nos guardemos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo y que en espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted ve a una persona
y usted le aplica este texto bíblico, una persona que está corrompida, que está dañada, que está bajo las obras de las tinieblas, que está bajo las obras de la carne, porque ¿qué es lo que permite que las tinieblas entren en el cuerpo de un ser humano? Las obras de la carne, porque mientras el ser humano esté lleno del Espíritu de Dios, no hay obra de la carne que pueda entrar a la vida del ser humano, porque el que está en el Espíritu entiende lo que entendió el apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ve? Todo me es lícito, todo está puesto delante de mí, pero yo voy a elegir lo que me conviene, porque no todo lo que está delante de mí y no todo lo que oigo me conviene. Por eso fíjese a quién usted sigue, fíjese a quién usted escucha, porque si su vida va caminando contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano, si su vida está caminando contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, usted se ha dejado seducir y en otra manera la serpiente lo mordió. El enemigo tomó cabida en usted y le toca a usted reconciliarse con el Señor y ser guiado por el Espíritu para que el Espíritu rompa y quebrante toda esa maldición y todo ese engaño que los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios le metió a usted en la mente y la alojó en su corazón. Acuérdese que el enemigo es astuto, hermano. Y el enemigo comienza a tirar semillitas y piedritas a tu terreno. En la mente el enemigo comienza a tirar dardos. ¿Será esto así? No será así. Esa gente son unos extremistas, esa gente son unos legalistas, esa gente no tiene amor. Cuando usted comienza a pensar esa cosa así, de una sana doctrina a una doctrina que te lleva a vivir la pureza del evangelio y a vivir consagrado para Dios, el enemigo está tomando dominio por causa de que usted le prestó el oído a los espíritus engañadores, a las doctrinas de demonios y a los falsos profetas que Jesús trajo como advertencia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, vestidos como siervos de Dios, vestidos como hermanos en la fe, vestidos como apóstoles de Jesucristo, pero su fin son sus propias obras y las obras de las tinieblas son las que se manifiestan en ellos a través de lo que expresan, a través de lo que predican, tuercen las escrituras. Y si usted le da ese verso bíblico que tiene que guardarse irreprensible para venir a nuestro Señor Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo, ellos te sacan otro tipo de interpretación, porque cuando estamos bajo las obras de la carne, nuestra interpretación no es del Espíritu de Dios, es de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios. A Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, habrán entre vosotros falsos maestros. ¿Cuántas personas escuchamos? ¿Cuántos estudios bíblicos escuchamos? ¿Cuántas interpretaciones escuchamos? ¿Cuántas personas escuchamos decir que hay diversas interpretaciones? ¿Cuántas personas escuchamos decir que todo el mundo tiene su propio evangelio? Mas el Espíritu de Dios es uno. Mas el Espíritu de Dios es uno. O sea, aquí no hay varios caminos. Aquí no hay varias puertas. Aquí la Biblia está hablando en el verso 13 y 14 que hay dos puertas. Que hay dos puertas. Pero hay una sola que te lleva a la vida eterna. Entrad por la puerta estrecha. Estrecha. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa
¿Quiénes son los que traen un evangelio ancho y espacioso? Un evangelio de aquí todo se puede, de que aquí todo se le dice bienvenido. Un evangelio donde queremos traer, ilustrar la misericordia de Dios en una super misericordia que es parte de esa puerta ancha, de ese camino ancho que te preparan con la astucia del enemigo, te prepara una misericordia aún más amplia que la misericordia de Dios, aún más grande te la disfraza, para seducirte, para que tú no entres por la puerta estrecha, sino que entres por la puerta ancha y por el camino espacioso. Y dice la Biblia acerca del camino espacioso, y la puerta ancha, dice, y muchos son los que entrarán por ella. Y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que le hallan. ¿Por qué no le hallan el camino? Porque sus caminos, sus sentidos han sido extraviados de la completa fidelidad a Dios y hoy están bajo el efecto de espíritus engañadores y de doctrina de demonios. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, que introducirán, o sea, que van a traer. Por eso hay que tener cuidado cuando las personas vienen con una mentalidad de ser diferentes, escuche bien, de ser diferente, de no ser igual a los demás. Oh, yo voy a abrir una iglesia, pero una iglesia que no sea igual que la de fulano. Yo voy a predicar la palabra, pero voy a predicar un evangelio que no sea el mismo que el de fulano, que no sea la misma manera que el de fulano. Entonces quieren traer algo innovador, algo nuevo. Entonces dice la Biblia que cuando Pablo se sentó en Atenas esperando a los discípulos que venían a encontrarse con él, vio que el pueblo de Atenas estaba en la idolatría y comenzó a hablar con el pueblo de Atenas y se dio cuenta que el pueblo de Atenas ninguna otra cosa le llamaba más la atención, sino en escuchar algo nuevo. Por eso tenían muchos altares con diferentes dioses, porque cada gente que venían allí, peregrinos, gente que no vivían allí extranjeros, traían un dios distinto y ellos tomaban un altar y hacían un altar al dios ese que le traían. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo, viendo que había un altar con una escritura que decía el Dios no conocido, el apóstol Pablo le dice, a ese que ustedes alaban sin conocerle, a ese que yo le vengo a predicar. El apóstol Pablo le venía a traer a Cristo, al Dios todopoderoso y al único Dios supremo. Pero hoy en día cuando usted escucha a la gente decir yo quiero traer una iglesia distinta, no es que viene a traer una iglesia basada en la pureza y en la firmeza de la palabra de Dios. Es que viene a traerte una iglesia que traiga para ti una puerta ancha y un camino, una puerta ancha y un camino espacioso. ¿Y qué es lo que entra por ahí? ¿Cuál es esa puerta ancha? ¿Cuál es ese camino espacioso? El libertinaje, la mundanalidad, la prosperidad, todo lo que sea para deleitarte, todo lo que sea para manifestar las cosas del mundo y las cosas exteriores de la iglesia, fuera de la iglesia, y meterla y encajarla dentro del evangelio. Porque han cambiado su manera de pensar, porque han dejado de llevar su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Por eso hoy usted tiene que tener cuidado, porque Jesús habló que nos guardásemos de los falsos profetas, que nos van a hablar
y de los falsos maestros que nos van a enseñar un camino más ancho y más espacioso, pero no nos conduce a la vida. Y la Biblia dice que muchos entrarán por él. Por eso cuando leemos ese verso bíblico que dice, muchos son los llamados, estos muchos son los que están, ¿qué pasó? Estos muchos son los que se fueron por la puerta ancha y el camino espacioso. El que al final del verso 13 dice, y muchos son los que entrarán por ella, por la puerta ancha, por el camino espacioso. Entonces la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Muchos son los que llegan al evangelio y pocos son los que alcanzarán salvación. ¿Por qué? Por causa de estos falsos profetas, de los falsos maestros, por causa de la apostasía, por causa de que escucharon doctrinas y enseñanzas de demonios. ¿Ve? Y habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, meterán encubiertamente sin dejarse ver, porque vendrán vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, vendrán a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿De qué manera usted puede negar al Señor que los rescató? No viviendo conforme a la palabra, no siendo guiados por el Espíritu de Dios, trayendo un evangelio distinto y una manera distinta. Aquí no hay que traer cosas distintas. La Biblia dice que si alguien le trae a un ángel del cielo un evangelio distinto al que está escrito en la poderosa palabra de Dios, la mayor profecía, llámese anatema. En esta Biblia no hay varias interpretaciones, porque el Espíritu Santo es uno, hermano. El Espíritu Santo es uno. El que te da el discernimiento, el que te da la revelación de la palabra, es uno. Estos hombres de Dios que escribieron esta palabra, ninguno se contradijo. Todo el mundo estuvo en el mismo orden porque fueron guiados por un espíritu. Y los que no siguieron el orden de las cosas del Espíritu y no se arrepintieron, se perdieron. Se perdieron porque prestaron su oído. Por eso usted tiene que tener cuidado a quién usted escucha, a quién usted sigue, a qué usted le dice amén. Porque no todo aquí en el evangelio se le puede decir bienvenido. No todo aquí en el evangelio se puede estar de acuerdo. Usted está en el Espíritu para escudriñar. Usted tiene el Espíritu Santo para que escudriñe las cosas que son de Dios. Y si no está aquí en la palabra, y si el Espíritu Santo no le da la revelación a usted de que las cosas son así, manténgase en su fundamento y manténgase en su lugar. El que se quiera dañar, hermano, el que se quiera dañar, que se dañe. Pero no se dañe usted. ¿Usted sabe por qué, amado? Porque la salvación no está dispuesta en otra persona para que la cuide por usted. Al quien Dios le dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, es a usted y a mí. Es a usted y a mí que Dios nos mandó. No está en manos de nadie. La salvación está en manos de cuidarla, tú y yo. Entonces, amado, dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 1. No creáis en todo espíritu. Dios me dijo, Dios me reveló. Entonces, los falsos profetas que profetizan liviandad también dicen, Dios me dijo, Dios me reveló. Los que te llevan por la puerta ancha y los caminos espaciosos que no conducen a Dios, pero que todo el mundo entra por ahí. Esos que te traen ese evangelio cómodo, más light, más suave, más permisivo, que todo lo tolera, que se puede hacer las cosas del mundo pero en la iglesia, que se pueden traer los cachivaches del mundo a la iglesia. Los que quieren traer el mundo para la iglesia, el libertinaje, y practican muchas cosas que no son de Dios, porque el libertinaje es obra de la carne, la mundanalidad es obra de la carne, y aquí en el evangelio no se viene a hacer lo que usted y yo queramos, se viene a hacer lo que Dios quiere. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por eso el verso 20
El verso 20 del capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan 4:1 dice, no creáis en todo espíritu, escudriña lo que te dicen. No le digas a todos amén, porque el decir amén es así es, o que así sea. Y usted dice un amén y se hace participante de un error, de una falsa doctrina, de un espíritu engañador. Usted se pone de acuerdo con un espíritu engañador cuando usted dice amén. Escudriñe la palabra, busque de Dios, profundice, infórmese, busque revelación del Espíritu, acércase a Dios mientras pueda ser hallado, para que no sea engañado, porque vendrá la apostasía y veremos caer mucha gente en la apostasía, personas que en un tiempo predicaron este evangelio santo y vivieron conforme a la palabra de Dios en pureza y en santidad. Y hoy ya no quieren vivirla. Hoy son enemigos de la santidad, enemigos de la sana doctrina, mas sin embargo caminan por ahí como si fueran de sana doctrina y como si lo que enseñaran viniera de Dios. Pero ojo, que aquí Juan está diciendo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Pruébalo. Probar los espíritus. ¿Y cómo tú lo pruebas? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo que te revela y te dice, no le ponga oído a eso, porque eso es dulzura, eso es salamería. Eso es lo que quieren es atraerte. ¿Pero atraerte a qué? Atraerte a la puerta ancha y al camino espacioso, por donde muchos entrarán y se perderán. Mas el camino del Evangelio es un camino estrecho, es una puerta estrecha, es un camino angosto que lleva a la vida eterna y pocos son los que le hallan. Porque ¿cómo se halla este camino? A través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, del Consolador. Por eso no contristemos al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y terminamos. No creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenga cuidado con correr atrás de las profecías. Tenga cuidado con los caminos de prosperidad que les presentan estos lobos rapaces. Tengan cuidado cuando el evangelio debe de ser un evangelio de una puerta estrecha, por donde se nos va a hacer un poquito incómodo entrar, pero es el camino correcto. Pero cuando las cosas están de maravilla y entramos y salimos como siquiera, como cualquier cosa, tenga cuidado el camino que estemos siguiendo y aquí estemos escuchando. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. En aquel día dice la palabra de Dios que no habrá excusa, ni para usted, ni para los ministros, ni para los evangelistas, ni para los pastores, ni para los que profetizaron mentira y liviandad, ni para los hermanos en la fe. No habrá excusa para nadie, porque Dios es un Dios justo. Entonces, amado, ¿por qué puerta piensas entrar tú? ¿Por la puerta ancha? ¿Por el camino espacioso? ¿O por la puerta angosta que nos lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan? Y esperamos que en este nuevo año usted halle esa puerta, la estrecha. Cuando usted ve que usted está en el evangelio y está siendo probado y está siendo y se le está haciendo fuerte las cosas en el evangelio, es porque usted está en un camino correcto. Pero cuando usted ve
que las cosas están fluyendo normal, que el enemigo no te ataca, que nada está pasando alrededor de usted, que todo es bueno, que todo es delicioso, que todo es floreado, que todo es prosperidad, donde no se denuncia el pecado, donde no se habla que Cristo viene, donde todo se trata de materialismo y que usted no tiene que dar nada y que usted no tiene que hacer nada. Una iglesia que acepta todo. Tenga cuidado porque usted no vino al evangelio para perderse. Mira a quién usted le está prestando el oído, vela a quién usted está siguiendo a través de las redes sociales y a través del nivel global del mundo. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos lleva a todo camino de justicia y de verdad. No siga los inventos del hombre. Sigamos a Cristo. Entremos por la puerta ancha, porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Esperamos que en este año usted la pueda hallar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con usted y esperamos que esta palabra haya sido de edificación a su vida, al igual que lo ha sido la mía. Dios le bendiga. Pase un excelente día. Amén.